por una decisión de lo que es el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, resuelve de alguna manera darle la razón al presidente Maduro en cuanto a la posibilidad que tiene el Ejecutivo, que no tiene el Ejecutivo en términos legales, pero sí se atribuye, de poder formar empresas mixtas en lo que tiene que ver con los negocios petroleros. Automáticamente el Parlamento, o sea, el Congreso venezolano, salió inmediatamente con los tapones de punta diciendo que esa decisión solamente pasa por es una decisión netamente parlamentaria y que no puede el presidente poder tomar una decisión, o el Ejecutivo tomar una decisión en ese sentido. Y inmediatamente se genera un choque de poderes o de conflicto de poderes, fundamentalmente entre lo que sostiene el Congreso, de que esas son atribuciones específicamente de los parlamentarios, y por otro lado este Tribunal de Justicia que, según la oposición, responde directamente a Maduro y que le da la razón al presidente para que pueda decidir sobre el tema. Ahí se genera, bueno, precisamente una crisis institucional muy importante porque los poderes chocan entre sí. Ya hace rato que Maduro viene siendo denunciado por una supuesta atribución de poderes en detrimento precisamente de la Constitución Nacional, es lo que denuncian los dirigentes de la oposición. A su vez todo esto se enmarca, claro, dentro de una crisis política que tiene a presos que son dirigentes políticos, en el caso de Leopoldo López, que es el caso más llamativo y significativo de Venezuela, y por el otro lado está también la crisis económica muy grande que sufre Venezuela a partir de malas políticas económicas, de también por otra parte la caída del precio del barril, que en su momento tuvo un precio muy beneficioso entre los años 2012 y 2013, y que después con el tiempo fue cayendo hasta llegar ahora a un precio bastante insignificante del barril, que eso genera, por supuesto, en un país petrolero como es Venezuela, profundizar la crisis, ¿no? Todo esto se ajusta además a un clima de muchísima inflación, se carece de desabastecimiento de los productos más importantes, una gran carencia general de la gente, un empobrecimiento y un aumento en la inseguridad. Bueno, es todo un cóctel bastante explosivo que se da en la sociedad venezolana y que, a su vez esto ha generado con esta crisis institucional todavía ser mucho más grave la crisis, y es una olla a presión, ¿no? Se habla de autogolpe, como que el mismo presidente ha intentado disolver o intenta disolver el Parlamento en base a estos dictámenes del Tribunal de Justicia que le obedece, y por otra parte dentro de esta crisis económica que realmente es insostenible y que hace que Venezuela viva los momentos que está viviendo ahora, ¿verdad? En principio yo creo que debería de alguna forma esclarecerse la situación institucional, es decir, que hay una constitución que debería respetarse, se debe haber un carril institucional que debe volver a la normalidad, que funcionen los tres poderes como corresponden, que no haya superposición y que un poder no intente entrometerse o intentar disolver al otro, porque obviamente entramos en una crisis, o el país venezolano entra en una crisis sin ningún tipo de precedente, ¿no? Que es lo que hace de alguna manera temer o qué repercusiones pueda llegar a tener esto también en otros países de la región que también institucionalmente son bastante débiles. Así que primero corregir lo institucional y las políticas económicas son necesarias, meterse de lleno en la economía y ver de alguna manera cómo intentar frenar una inflación que realmente es altísima. Hay otros que dicen que por el contrario esto se podría solucionar con la renuncia del presidente, pero también la otra pregunta es, ¿y esto no genera una crisis aún mayor? Es decir, es una situación muy complicada, muy delicada y de mucha confusión en Venezuela, y la solución no va a estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Hablabas vos justamente de que podrían pedir la renuncia y estaba también en pie el pedido de unas nuevas elecciones. ¿Qué puede llegar a pasar con esto si se llegara a dar? Bueno, habría que ver entonces cómo está la oposición en ese sentido. Muy probablemente si hay elecciones se habla de que habría una derrota del oficialismo, que ganaría el candidato opositor. Hay un partido que es el que tiene mayor fuerza, que es el que responde a Leopoldo López. Podría haber un triunfo en ese sentido. Lo que pasa es que antes de las elecciones nacionales, que va a ser en el 2018, hay elecciones regionales, que vienen a ser como un poco las legislativas nuestras, donde ahí se va a medir también un poco el pulso de la compulsa política y quién está más fuerte. En ese sentido, lo que pasa es que, claro, debió haberse realizado ya las elecciones regionales y este Tribunal de Justicia las pospuso. Entonces ahí también hay otra crisis que se genera a partir precisamente de la suspensión de las elecciones. ¿Por qué se suspendieron? Muy probablemente porque el gobierno teme perder las elecciones allí, y cuanto más tire la pelota hacia adelante mejor. Pero ahí va a estar un poco el termómetro, ver qué pasa en esas elecciones regionales y ver cómo se posiciona la dirigencia opositora con respecto al gobierno, ¿no?